El enigma de los ovnis. Albert M. Schopp, director de Relaciones Públicas de la NASA, afirmó recientemente: he estado convencido desde hace mucho tiempo que los platillos volantes son interplanetarios. Estamos siendo observados por seres del espacio exterior. El profesor Nikolai Petrovich, especialista en asuntos espaciales y de radioastronomía, en un amplio informe de investigación dado a conocer el 14 de noviembre de 1969 en Moscú, dice: desde hace varios años, la humanidad está recibiendo mensajes de varias zonas galácticas y los cuales no hemos podido descifrar debido a no tener el ABC del alfabeto interplanetario. La astronomía nos da un dato. Hay más de 10.000 millones de estrellas con sus respectivos planetas y satélites en nuestra galaxia, y hay más de 10.000 millones de galaxias en nuestro universo. Pongamos junto a la astronomía la razón, la lógica, el entendimiento, la intuición y, en último término, la ley de las posibilidades. ¿Estamos solos en el universo? El doctor Harlow Shapley, astrónomo y exdirector del observatorio de Harvard, afirma: debemos aceptar ya como incuestionable la realidad de que existen otros mundos habitados por seres inteligentes. El doctor Hermann Ober, una autoridad científica en viajes espaciales y cohetes dirigidos, ha manifestado: los platos volantes sí proceden de otros planetas. Esto lo dijo durante el Congreso Internacional sobre OVNIs, realizado en Wiesbaden, Alemania, en 1960. Por su parte, el doctor Walter Riedel, director del Centro Experimental de Cohetes de Pinemont, durante la Segunda Guerra Mundial, declaró en 1951: yo estoy absolutamente convencido de que los platos volantes tienen su base fuera de la Tierra. ¿Será posible algún día descifrar el misterio cambiante de los platos volantes? ¿Será capaz la humanidad pensante de explorar con humildad en el misterio mayor de las galaxias vírgenes? ¿Tendrá la astronomía un telescopio del espíritu para observar la constelación de inteligencias situadas fuera de esto que llamamos nuestro maravilloso planeta? El notable psiquiatra Carl Jung, en 1958, declaró: los objetos volantes no identificados no constituyen un mero rumor. Una explicación psicológica tampoco sirve en estos casos, ya que los citados objetos han sido observados por numerosas personas a la vez. Todo indica que están dirigidos por pilotos de naturaleza humana y construidos por seres inteligentes superiores. El doctor Herbert S. Williamson hizo estas declaraciones a la prensa norteamericana. Puede tener funestas consecuencias la falta de preparación de las masas. Digámosles la verdad: la mentira tiene corta vida. Los platillos volantes son un hecho. Es necio y peligroso negar lo que millones de personas han visto y centenares han fotografiado. No hay que olvidar lo que decía Abraham Lincoln: usted puede engañar a todas las gentes algunas veces. Usted puede engañar a algunas gentes todas las veces, pero usted no puede engañar a todas las gentes todas las veces. En la actualidad no hay persona alguna que permanezca ajena al problema de los ovnis, objetos volantes no identificados. El enigma del siglo sigue en pie. Los invitamos a recorrer la historia de la humanidad a grandes pasos para sorprendernos una vez más de las extrañas coincidencias y de las asombrosas similitudes que nos hacen reflexionar en algo profundamente desconocido y superior. Quizá el contacto ya efectuado en la antigüedad de civilizaciones extraterrestres con nuestro planeta, y quizá el nuevo intento de otros habitantes del espacio por entrar en comunicación con la humanidad presente. ¿Estaremos al borde de una revelación extraordinaria?
Sudamérica, en México, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia. Y contra todo lo que se cree, en Rusia y en China, los ovnis siguen rondando misteriosamente, siendo sorprendidos solo de vez en vez por observadores terrestres. Recordemos uno de los más profundos conceptos del notable humanista Teilhard de Chardin. En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene probabilidades de ser verdadero. La arquitectura de la India, de la China y del Tíbet expresan frecuentemente las relaciones de los dioses y sus vehículos mediante grandes discos dentro de los cuales se representan a las figuras divinas como moviéndolos o formando parte de ellos. En muchos templos asiáticos, el disco solar nos recuerda la relación que existe entre los seres superiores adorados y las imágenes de sus medios de transporte. Es importante consignar que en la frontera de la China y el Tíbet fueron descubiertos por el arqueólogo chino Chi Fu Lei en 1938, en una cueva, varios esqueletos humanos de escasa estatura y de cráneo exageradamente ancho y grande. A su alrededor se hallaron 716 extraños discos de granito con un alto contenido de cobalto y de metal. Estos discos, según los físicos y geólogos, datan de hace más de 12.000 años y debieron de haber estado sometidos a muy altas tensiones eléctricas. Su tamaño es de 30 centímetros de diámetro por 2 centímetros de grueso, y en su centro, un agujero del cual parten en forma de espiral dobles surcos con claves pictográficas que van a dar a la periferia. Fue el arqueólogo Tsum Nui quien en 1962, y después de 20 años de investigación, logró descifrar uno de ellos. Es el relato de un grupo de seres que cayó en nuestro planeta en un contratiempo de sus naves. Al serles imposible construir otras, fueron víctimas de los habitantes de esta región terrestre. Los últimos se refugiaron en las altas montañas. En Egipto, una de las más antiguas alusiones a los platillos volantes procede de un papiro original de la dinastía egipcia 18ª y que forma parte de los archivos reales de Tutmosis el Grande, 1547 a 1501 años antes de Cristo. La autenticidad de este documento hace más impresionante su traducción. En el año 22, tercer mes de invierno, a la 6ª hora del día, los escribas de la Casa de la Vida notaron la llegada de un círculo de fuego en el cielo. Su cuerpo tenía una vara de largo y 1/5 de ancho. Su Majestad dio orden para que esto quedara escrito en el libro de la Casa de la Vida para recordarlo toda la eternidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos referencias asombrosas que nos hacen pensar en la posibilidad de contactos extraterrestres en aquellas lejanas épocas. Recordemos lo que dice el profeta Ezequiel. Miraba yo los seres, y he aquí que en el suelo había una rueda junto a ellos a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su centellar era como de crisólito. Las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su funcionamiento era como si una rueda estuviera en medio de la otra. Sus discos, que tenían una altura y un aspecto espantoso, estaban llenos de ojos todo el derredor. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas, y cuando los seres se elevaban sobre la tierra, ellas se elevaban también. En su libro Historia desconocida de los hombres desde hace 100.000 años, el escritor francés Robert Charroux, en el capítulo 3, trata el misterio de las ruinas de Tiahuanaco, en Bolivia, que datan desde hace más de 12.000 años. En estas piedras de Tiahuanaco están unos escritos pictográficos que dicen: en la era de los tapires gigantes, seres humanos muy civilizados, palmeados y de una sangre diferente a la nuestra, vinieron de otro planeta y encontraron conveniente establecerse en el lago y después en lo alto de la tierra. Junto a estas asombrosas palabras cabe señalar que en Tiahuanaco, o Puerta del Sol, está labrado en piedra un calendario del planeta Venus, marcando misteriosamente el recorrido astronómico de Venus con la duración de su año solar, 290 días, y sus estaciones. ¿Querrá esto significar que los habitantes de Tiahuanaco nos dejaron testimonio de sus experiencias extraterrestres, entre ellas el conocimiento del planeta Venus? El investigador Eugenio Damians
afirma en su libro Platillos volantes en la antigüedad, que es un astronauta, el dios o sacerdote maya, enterrado en el Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, República Mexicana. Por otra parte, el investigador Erich von Däniken nos da un título por demás sugestivo: Recuerdos del pasado para este nuestro futuro. En este libro, Däniken habla del dios o sacerdote maya que llegó en un aparato volante a Palenque, Chiapas, en el año 692 de nuestra era cristiana. ¿Eran acaso astronautas algunos dioses de la antigüedad? En 1952, en el Templo de las Inscripciones de Palenque, se descubrió un pasadizo que va a 24 metros de profundidad. En él se encontró también una cripta con una losa grabada. Esta losa pesa 5 toneladas y el personaje ahí enterrado fue considerado como sobrenatural. El grabado representa admirablemente a un hombre en su cápsula espacial manejando controles. Se localizan 21 coincidencias del grabado maya con la situación de un astronauta de la actualidad. Es lógico que en 1952, no conociéndose las cápsulas espaciales, los antropólogos de la época no hicieran la menor relación o referencia a esta semejanza que el tiempo vino a aclarar, ya que observando al hombre de Palenque podemos subrayar las siguientes notabilísimas analogías. Vemos a un hombre sentado, debajo del cual se aprecia una máquina, varios tubos, los símbolos propios de unos fogonazos, los pies en una especie de pedales, las manos manipulando controles, sobre los ojos algo como un visor, frente a la boca un micrófono. Asimismo se puede apreciar un cinturón de seguridad, mientras que el pelo y los adornos flotan como en estado de ingravidez. Los bordes laterales de la cápsula están remachados. A un lado de estos bordes, el símbolo de los mayas que indica nubes. En la parte superior de la nave, quizá baterías solares. Y como remate, el pájaro del sol, símbolo maya del vuelo. La semejanza del grabado con un navío cósmico no puede ser más sorprendente. Sintamos la profunda inquietud del más allá y con humildad reconozcamos nuestra situación en el cosmos. Podemos afirmar categóricamente: existen otras inteligencias en el universo que ya nos han visitado y están continuamente en contacto silencioso y a veces sorpresivo con la civilización de nuestro planeta en estos últimos 30 siglos. 30 siglos, 3000 años. Nuestro universo existe y está desarrollándose desde hace 1500 millones de años. Frente a esta cantidad de tiempo, la memoria histórica de nuestra humanidad terrestre, 3000 años, es un grano de trigo frente a la selva amazónica. ¿Cómo nos atrevemos a afirmar que somos únicos en un grano de trigo, ignorando la capacidad y la historia desconocida de toda una selva majestuosa como lo es el cosmos? Las extrañas estatuillas japonesas halladas en Tokomai están cubiertas con ornamentos que casi se confunden con escafandras espaciales, visores y micrófonos. Los exámenes arqueológicos fueron categóricos en su dictamen. Las estatuillas datan de varios miles de años. ¿Será esto una evidencia más de seres espaciales venidos a la Tierra hace muchísimos siglos? En la actualidad, hasta los sabios más escépticos aceptan la posibilidad de vida inteligente en algunos otros lugares de nuestro universo. Habrá gente que en su confusión o ante la falta de información suficiente trate de burlarse o sonreír ante esta fantástica y a todas luces lógica posibilidad: la vida inteligente extraterrestre. Pero no es con una sonrisa o con una burla como se resuelven los problemas, sino con auténtica voluntad de investigar hasta donde sea posible la verdad de un enigma como el de los ovnis. Tenemos el caso del Dr. Hynek, distinguido astrónomo de la Northwestern University de Illinois,
asesor durante 20 años de las Fuerzas Aéreas que le contrataron para echar por tierra el mito de los ovnis. Pues bien, tras millares de horas de estudio y observaciones y análisis de más de 10.000 informes, el Dr. Hynek llegó a enfrentarse con sus propios contratantes, la misma Fuerza Aérea, quienes pretendían arrancarle unas declaraciones negativas de los ovnis que él, honradamente, no podía hacer. Haciendo un resumen rápido de la gran época actual de los platillos volantes, debemos recordar que ya existen científicos muy serios preocupados por este gran enigma. Por ejemplo, el Dr. Clive Tombaugh, astrónomo del Observatorio de Lowell, descubridor en 1930 del planeta Plutón, manifestó refiriéndose a los ovnis. Parecen estar dirigidos inteligentemente y estos seres parecen haber dominado la enorme energía necesaria para atravesar el espacio. Lord Dobbin, mariscal del aire británico, que fuera jefe de la Real Fuerza Aérea en el año de 1954, declaró: la masa de pruebas es tan abrumadora que hace mucho tiempo que yo acepté la realidad de los platillos volantes. El doctor Percy Wilkins, astrónomo, miembro de la Real Sociedad Astronómica Británica y durante algún tiempo director de la misma, autor de un mapa de la Luna, después de haber sido testigo él mismo de las evoluciones de dos ovnis, declaró: eran dos objetos brillantes, ovalados, de bordes muy nítidos, que como planchas de metal bruñido movíanse lentamente hacia el norte, y desde luego no fueron el producto de condiciones ópticas o meteorológicas. En Brasil podemos mencionar otro caso extraordinario. El 7 de mayo de 1952, dos reporteros, Eduardo Keffel y João Martín, se encontraban en la barra de Tijuca, Río de Janeiro, cuando vieron sobre el mar, a una altura aproximadamente de 1 kilómetro, un objeto desconocido sobrevolando velozmente. Lograron fotografiarlo y poner los negativos en manos del agregado militar de la Embajada Americana del Brasil, quien los envió a la Fuerza Aérea. Por estas fotos de Keffel y Martín, pagaron los Estados Unidos $20.000, quedando los negativos en poder del Pentágono. Como si esto fuera poco, en el Brasil hallamos otro caso histórico, el del buque Almirante Saldaña, que participaba en las labores del Año Geofísico Internacional en 1958. El 16 de enero, toda la tripulación y los oficiales presenciaron las maniobras de un vehículo inteligentemente dirigido y que, a no dudarse, era extraterrestre. Las fotografías logradas fueron reveladas en presencia de los oficiales del barco y posteriormente certificadas como auténticas por el entonces presidente del Brasil, excelentísimo señor Juscelino Kubitschek. Este caso es el único oficialmente reconocido por un gobierno, ya que los demás han negado y continúan negando sistemáticamente todo lo relacionado con la verdadera existencia de los ovnis. Muchas han sido las ocasiones en que el gobierno de los Estados Unidos ha destacado grupos de científicos para estudiar a fondo este misterio de los ovnis o platillos volantes que suelen aparecer en oleadas mundiales cada cierto número de años y cuya existencia ya no se puede ocultar. El profesor Edward Condon, de la Universidad de Colorado, encabezó recientemente, en el año de 1966, una comisión civil para investigar este enigma. Naturalmente, la conclusión no se hizo esperar. Todo es alucinación. Lo que se relacione con los ovnis es pura fantasía. Sobra mencionar que el pueblo norteamericano y los científicos e investigadores que tienen pruebas o testigos de la aparición real de los ovnis consideran las conclusiones del Dr. Condon como orientadas hacia una ocultación de algo que los gobiernos más poderosos de la Tierra ya poseen: el secreto de la certeza de la vida extraterrestre, lo que por lo pronto no conviene revelar ante todos los pueblos de nuestro tiempo. Es notoria la idea internacional de desprestigio con que se trata de contrarrestar las informaciones, dándoles un sesgo de alucinación o de fenómenos atmosféricos. Es verdad que la prensa en ocasiones se exagera, pero en la mayoría de los casos no hace más que reflejar la opinión espontánea de personas dignas de crédito, quienes al relatar sus experiencias se arriesgan muchas veces a ser motivo de burla o de comentarios incómodos. El tiempo, es decir, estos últimos años, han ido borrando la sonrisa de los científicos que tapaban el sol con un dedo, justificando por todos los métodos posibles que los ovnis no existían. Las investigaciones cuidadosas, las huellas físicas analizadas y las fotografías, como en el caso de San José de Valderas en Madrid, España, ya dan un aire de seriedad profunda a los ovnis,
ya no son para la ciencia oficial juguetes de la imaginación, sino problemas específicos a los que urge dar un camino. O incluirlos en el archivo del silencio y el descrédito, o bien descubrir el secreto que encierran sin revelarlo. Norteamérica ha destacado varias expediciones especiales de pilotos en aviones de alto alcance para tratar de descubrir la verdad en cuanto aparecen reportes fidedignos de ovnis. En México fue célebre la expedición comandada por el capitán Bill Gabel, a quien un periódico hizo una entrevista en la que declaró: hace tiempo que debieron aceptar en forma oficial la existencia de estos aparatos, aunque no puedo comentar nada al respecto porque el reglamento de la Fuerza Aérea me lo impide. Pero debemos estar prevenidos para cualquier eventualidad. Aunque esta emergencia sucedió a propósito de la aparición de ovnis en México en 1965, ya la Fuerza Aérea Norteamericana tiene en sus archivos una cantidad enorme de hechos inexplicables. El primero y más impresionante fue indiscutiblemente el del capitán Thomas Mantell, el 7 de enero de 1948. Sobrevolaba en el área de Fort Knox, en Washington, un objeto desconocido en forma discoidal y metálica. La Guardia Oficial destacó al capitán Mantell en su avión de caza para la persecución del extraño objeto. Existe una grabación en donde el capitán Mantell daba tamaño aproximado del objeto y sus características, y en el momento preciso de poder darle alcance, estalló su avión desintegrado misteriosamente. Las investigaciones no pudieron aclarar nada y la reserva sobre este caso fue extrema hasta la fecha. Por el año 1953 hubo un caso notable en México, que fue la experiencia conocida mundialmente de Salvador Villanueva Medina, taxista quien relata en su libro Yo estuve en el planeta Venus, su aventura asombrosa que ha sido comentada en todos los países y cuya narración fue publicada en inglés, alemán, italiano, árabe, portugués, francés y desde luego español. ¿Cómo es posible que un hombre de sencillez tan acentuada haya podido escribir con tanto detalle una visión tan perfecta de un mundo extraterrestre? Analizado por investigadores, científicos y médicos psiquiatras, Salvador Villanueva Medina ha quedado en los archivos de la ciencia extraterrestre como un caso histórico e incontrovertible, en donde la razón de los hechos arroja una convincente claridad. Por otra parte, Armando Zubarán, también mexicano, en su libro Mensaje de otros mundos, nos presenta otro caso de contacto con seres extraterrestres, con quienes convivió durante 19 horas. La proyección filosófica de Armando Zubarán en esta experiencia personal ha sido ampliamente comentada por la prensa y sus innumerables lectores. Una de las investigaciones más notables de Antonio Rivera lo ha sido el caso San José de Valderas, llamado con cierta razón un caso perfecto. San José de Valderas es un lugar cercano a Madrid y fue en junio de 1967 a las 8:20 de la tarde, con luz que en esa época del año es normal en España, cuando apareció ante no menos de 70 personas un objeto extraordinario con forma de nave espacial, dándose la coincidencia de que dos personas con distintas cámaras fotográficas y desde distintos ángulos lo fotografiaron. Las huellas físicas dejadas por este objeto en el lugar de su aterrizaje dan pie para calcular matemáticamente el peso del aparato. Las fotografías se analizaron por un asesor técnico fotográfico de la NASA. En el lugar del aterrizaje se encontraron varios tubos metálicos, los que llevados a los laboratorios oficiales para su análisis arrojaron estos resultados. Níquel de pureza superior al 99%. Al romperse este tubo, se extrajo de él una tirilla de plástico que llevaba grabada una figura idéntica a la que mostró la nave en su parte inferior. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Ministerio del Aire fueron las organizaciones oficiales encargadas de dar resultados sobre los análisis tanto de las huellas como de los extraños tubos encontrados en el lugar del aterrizaje.
Son tantos los testigos dignos de crédito y tan claras y definidas las fotografías de ambas cámaras que captaron este objeto desde distinto ángulo, que sin duda alguna este es uno de los casos más perfectos de aparición visible y comprobada de un ovni ante los habitantes de la Tierra. Existen más de 10 horas de grabación en cinta magnética con las distintas declaraciones precisas de los testigos de este caso tan notable, sucedido en 1967. Hemos llegado al momento en que nada es definitivo en la ciencia. El enigma de los ovnis está en pie. Es inquietante la fantástica teoría que lleva visos de realidad del investigador francés Aimé Michel. Analizados los puntos de aparición de los ovnis en Francia durante la oleada de 1954, se ha concluido que siguen cierto plan determinado de observación. Un plan geométrico e inteligente. A este sistema de observación, Aimé Michel lo calificó como ortotenia. Los sabios y los investigadores en astronáutica van dándole la razón a esta sorprendente teoría. Los ovnis, cuando aparecen, lo hacen en forma sistemática y sobre zonas específicas, como si trataran de informarse para levantar un plano general de nuestro planeta. En realidad, nuestra ciencia del siglo XX olvida la existencia de una ciencia en el siglo XXI, que nos dirá con toda naturalidad que los grandes misterios de hoy son las cosas sencillas de mañana. Después de esta reflexión, podemos preguntarnos con sinceridad, ¿seremos nosotros los únicos seres inteligentes en el vasto e infinito universo? El presidente Nixon ha declarado en noviembre de 1969 ante un grupo de jóvenes astrofísicos y matemáticos que lo visitaron: es muy posible que los Estados Unidos establezcan contacto con planetas en donde existe vida antes de 10 años. El Pentágono y la NASA han pedido a la RAND Corporation, la organización de computadoras más completa del mundo, instrucciones para los astronautas en el caso de localizar o entrar en contacto con una civilización superior o inferior a la nuestra. Rusia ha roto su silencio y ha puesto a sus científicos al servicio de una poderosa organización de comunicaciones secretas para tratar de aclarar si los ovnis son, como se ha supuesto ya, sondas interplanetarias o naves controladas inteligentemente cuya constitución, trayectorias y manejo escapan completamente a las realidades físicas de nuestra ciencia del siglo XX. Afortunadamente para la humanidad, los científicos actuales están abiertos a toda posibilidad y el cascarón hermético de "no hay más allá de nosotros" ya no tiene la validez egoísta de hace algunos años. Podríamos seguir mencionando testimonios personales de grandes científicos en el mundo, pero lo importante es, insistimos, el darnos cuenta de que el enigma de los ovnis encierra para cada uno de nosotros un profundo significado que debe movernos a investigación, lectura, juicio sereno, diálogo constructivo y, por último, a una preparación mental para grandes y sorprendentes acontecimientos. Algún sabio afirmó que nada es tan fantástico como la realidad. Y nosotros, ante la realidad definitiva de la aparición de los ovnis, debemos de tomar una actitud muy clara: permanecer con nuestra mente abierta a todo acontecimiento extraordinario, y con mayor razón si este acontecimiento tiene caracteres de contacto extraterrestre. Por más que la ciencia oficial trate de ignorar la trascendencia de los ovnis, es necesario reconocer que grandes inteligencias de nuestro siglo están abocadas a descifrar este enigma. Gracias a todas las mentes liberales de muchísimos países, hoy podemos empezar a respondernos algunas de estas preguntas. ¿Son los ovnis naves extraterrestres o sondas investigadoras de otras supercivilizaciones galácticas?
Si hace 100 años la posibilidad de llegar a la Luna era una locura, ¿por qué ya habiendo llegado a la Luna no podremos esperar intentos de contactos de otros seres inteligentes en el universo? ¿No estaremos capacitados aún para descubrir la dimensión física y psíquica en que estas naves y estos seres logran sus transportes? No es justo y además lógico pensar que se han abstenido a través de miles de años de establecer contacto con nosotros por considerarnos aún no aptos para ello. ¿No será posible que nuestro tiempo terrestre sea exclusiva medida de nuestro planeta y que las civilizaciones extraterrestres estén instaladas en un tiempo distinto de tal modo que provengan del futuro, por más inexplicable que esto sea para nuestra razón? A los que afirman que todo es producto de la imaginación, podemos preguntarles: ¿y las cámaras fotográficas también sufren alucinaciones? ¿y las rocas calcinadas a altas temperaturas con residuos de desintegración atómica también son imaginaciones? ¿Y las huellas de un objeto de 30 toneladas en las vías del ferrocarril de Quarouble, un pueblo de Francia, también son producto de la imaginación? ¿Y los instrumentos de radar que los han detectado innumerables veces en varias partes del mundo también sufren alucinaciones? ¿Acaso serán los ovnis, visitantes del antiuniverso ya esbozado por los físicos de nuestros días, visitantes que han logrado romper la barrera y penetrar a nuestro universo? Si nosotros con nuestro pensamiento viajamos a velocidades mayores que la luz, ¿acaso ellos han encontrado el secreto de utilizar la energía mental para el transporte físico? El gran enigma de los ovnis está en pie. No hay ciencia en la actualidad que nos dé una explicación definitiva. Es más, hemos llegado al momento en que nada es definitivo en la ciencia. Por ello, al recordar que en nuestra humilde civilización terrestre, toda ciencia ha tenido como principio simples signos, señales y buceos extraños, el enigma de los ovnis es para nosotros ya el primer peldaño de una ciencia misteriosa cuyo futuro y realidad apenas estamos vislumbrando.